Bienvenido a este su espacio Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación. Continuamos con nuestro segmento Entre Columnas. Hoy trataremos un tema sobre cómo se desenvolvía la masonería en la clandestinidad en la América española a principios del siglo XIX. Veremos un caso testimoniado en documentos de la Real Audiencia de Caracas, la cual nos pone sobre relieve cómo fue permeando esta institución dentro de la sociedad colonial hispanoamericana. Veamos. Vamos a registrar un hecho histórico que nos puede facilitar la comprensión. Primero, cómo había permeado en la sociedad colonial los movimientos inspirados en la Ilustración e incluso hasta qué punto funcionarios y clérigos habían sido captados. Segundo, una inferencia sobre la presencia de la masonería en específico en tierras venezolanas, de la manera como se relacionaba y de los personajes que participaban en dicha institución, así como el nivel de secretismo que tenía que guardar a fin de protegerse los involucrados de la persecución oficial. El historiador masón Edgar Perramón señala que en 1811 se funda en Cumaná la primera logia en territorio venezolano, la Perfecta Armonía número 74, bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Maryland. Más, existe documentos probatorios de actividad masónica en la isla de Margarita en el año de 1807. Veamos la denuncia ante las autoridades y, tras analizar los documentos, procuraremos comprender algunos misterios que nos permitirán inferir una conducta organizacional signada por el secretismo y la discreción. El historiador masón Efraín Subero registra en su obra La masonería en Venezuela que el cura rector de la isla de Margarita, Pedro Francisco Esteves, denuncia que en la noche del día 7 de agosto de 1807, cita, se juntaron en una celda del convento de San Francisco de esta ciudad en calidad de francmasones o muratores, el señor gobernador don Gaspar de Cajigal, el reverendo padre guardián de dicho convento, fray Joseph Ignacio Gutiérrez, el comandante ingeniero don Fernando Javier Sola, el capitán de milicia don Rafael Guevara, el teniente de la misma don Francisco Aguado, don Francisco Olivier, vecino de la clase privada, don Juan Marzán y don Sebastián Baichel, comerciante de las colonias extranjeras y residente en esta isla, con el fin de iniciar o dar investidura de murator al subteniente de infantería del batallón veterano de Caracas, don Ignacio de Zárraga. El día siguiente comieron en casa del señor gobernador. Fin de la cita. En su denuncia, el cura Esteves recuerda bulas y otros documentos eclesiásticos que condenan la masonería y llama a sofocar, cito, en los primeros pasos de su propagación, que ya comienza a progresar y que si consultamos todas las apariencias promete la más pingue cosecha en favor de la buena disposición del terreno y de la sagacidad con que se manejan los encargados de su cultivo. Fin de la cita. Varias consideraciones podemos destacar del texto reproducido. El término murator significa en italiano albañil. Los profesionales de la construcción fueron importantes a mediados de la Baja Edad Media, especialmente en Lombardía o Italia, donde se les conocía como liberi muratori, y se asociaron allí por primera vez en el siglo VIII, para luego expandirse hacia Francia y Alemania, pasando posteriormente a Inglaterra. De esta asociación o hermandad fueron los constructores de las famosas catedrales góticas que comenzaron a edificarse 400 años después. En francés albañil libre se dice franc-maçon, en inglés freemason, términos que luego asumió la fraternidad francmasónica. Un segundo aspecto es la cantidad de personas con estatus social involucrada en la reunión: el gobernador, sacerdotes, oficiales, militares, vecinos, comerciantes. Según denuncia del cura Esteves, esta no fue la única reunión, sino que el día 17 se celebra otra junta con más participantes, siendo el encuentro realizado en otro lugar que, aunque no señala el denunciante, sí informa que ya es del conocimiento de los lugareños la existencia de dichas reuniones.
El caso llega a la Real Audiencia en Caracas y, aunque el fiscal deja constancia de la competencia del alto tribunal para conocer y juzgar este tipo de delitos, cito, se abstiene de promover la averiguación por no venir la delación afianzada conforme a la ley. Fin de la cita. El documento firmado el 19 de noviembre de 1807 tiene ilegible el nombre del fiscal. Llama la atención que el fiscal da importancia al hecho de haber sido descubierta la reunión y ser del conocimiento de la sociedad, según la denuncia de Esteves, lo que no es característica de reuniones masónicas, que se distinguen por el secreto y la cautela. Lo que viene a presentar el fiscal es una proposición sin salida posible, una suerte de aporía, ya que al ser descubiertos no son masones, porque estos actúan en gran secreto. Me pregunto, ¿sería también el fiscal un masón? Un dato que se desprende de la denuncia es la celebración del ágape fraterno, por lo que podemos inferir el cumplimiento de un ceremonial identificado por los de la masonería, que son reuniones amigables que se celebran después de sus trabajos ceremoniales. No es extraño que en esta parte de la América meridional activaran masones, aunque no pudieran organizarse formalmente por razones de la persecución de parte del Santo Oficio o Inquisición. Ejemplos son los masones deportados de España, Juan Bautista Picornell, Manuel Cortés de Campomanes, José Lax y Sebastián Andrés, quienes se creen iniciaron a los venezolanos José María España Rodríguez y a Manuel Gual Curvelos en La Guaira. Como enseñanza de este hecho histórico, así como otros, dan pie a recordar el famoso rabino Gamaliel, conocido por su interpretación liberal de la ley hebrea. Cuando fueron a pedirle que aplicara la justicia a los apóstoles, les dijo, cito, si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlo. Fin de la cita. La masonería es una institución universal, compuesta de hombres libres y de buenas costumbres, unidos por la fraternidad y la tolerancia, dedicados a tallar su propio perfeccionamiento mediante la práctica de la virtud, la filantropía, buscando la verdad, el progreso moral, intelectual y material de la sociedad, valores que se aquilataron durante la Ilustración. De allí que el surgimiento de la masonería en un país o una región tiene algunas veces aparentemente mucho de misterio, pero en la comprensión de la causalidad mediante el estudio denso, epistemológico, obtenemos respuestas que desenmascaran aquellos productos de opiniones tendenciosas. Este episodio en la isla de Margarita pone a descubierto que las ideas liberales de la Ilustración permearon en todas las capas dirigenciales de la sociedad colonial y por ello no es extraño que la masonería, ya presente en las islas inglesas del Caribe, llegara a territorio de la América española. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la masonería fue penetrando en la América española a pesar de la Inquisición, producto del contrabando de libros, textos, producto de las visitas de los jóvenes criollos que iban a Europa y tenían contacto o se hacían amigos de masones e igualmente de la relación existente particularmente con estas islas del Caribe que estaban bajo dominación inglesa, holandesa o francesa, países donde la masonería actuaba. O sea, se hizo presente desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aparte de este testimonio escriturado en la Real Audiencia de Caracas, de caso de la isla de Margarita, hay otros que, aunque no están de esa forma registrados, pero hay conocimiento de la existencia de relaciones entre masones y criollos en la Venezuela del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, como es el caso de Gual y España, que lo veremos en un próximo video. Muchas gracias por su atención, sigan nuestro canal y nos veremos en el próximo video. That's